De igual manera se prueba una acá del cable negro con este cable que viene acá, pero esta es la bobina. Si ustedes se fijan, las bobinas están una aquí arriba y una aquí abajo. Entonces este cable negro pertenece a un extremo de la bobina que está acá y este cable pertenece al otro extremo. Entonces aquí debería haber continuidad también entre este y este. Fíjense que hay continuidad. A mi canal sobre tecnología y soluciones ingeniosas. Bueno, el día de hoy les voy a hacer un curso sobre la reparación de las herramientas eléctricas. Como pueden ver, aquí tengo varias herramientas eléctricas, las cuales les voy a estar haciendo el mantenimiento. Les voy a un destornillador de estría, un destornillador de pala y un destornillador inalámbrico que se le pone cualquier tipo de punta. En la medida que va pasando este curso, les voy a ir dando varios tips o consejos sobre el tema del mantenimiento y la reparación de las herramientas eléctricas. Para eso debemos desarmarlo. Entonces vamos a proceder a desarmar. Entonces, si se fijan, aquí tienen los tornillos. La herramienta, obviamente, antes de desarmarla, debe estar desconectada y en esta posición, con los tornillos mirando hacia arriba. Bueno, entonces procedemos a desarmarlo. Entonces vamos tornillo por tornillo. Primer consejo, todos los tornillos que ustedes saquen los van a colocar en un recipiente, en un potecito. Lo que se hace luego de quitar todos los tornillos es sacar esta tapa. Entonces, con un destornillador de pala se le hace un poco de palanca. No debería estar muy dura la tapa y simplemente lo vamos haciendo de esta forma. Para estas otras partes que ya vamos a hablar de ellas. Entonces, ya que lo tenemos desarmado, ¿qué es lo primero que vamos a verificar? Con el multímetro colocado en continuidad, vamos a verificar lo que dijimos. Lo primero es el cable de alimentación partiendo desde acá hasta llegar acá. Aquí no podemos medir el blanco porque no tenemos cable. Entonces lo que hacemos es que medimos aquí al lado, que es lo mismo. Estos puntos son los mismos. Entonces no nos dio continuidad. Entonces volteamos el enchufe hacia la otra pata o el otro extremo y aquí nos dio continuidad. Quiere decir que este es el blanco. Entonces ahora volteamos esto de nuevo y probamos el negro. El cable negro llega acá y aquí sí podemos ver dónde llega, si tenemos acceso a colocar la punta del multímetro. Y vemos está conectado con el rojo. Entonces aquí no hay problema, él está haciendo el contacto al cable rojo, pero el negro hace el contacto con este cable después que este botón se presiona, este interruptor se presiona. Entonces si ustedes lo miden inicialmente sin que esté presionado, fíjense que no hay continuidad, no pasa nada. Vamos a colocar esto acá, fíjense que no hay continuidad, pero ahora yo voy a presionar. Depende del taladro que ustedes tengan, se saca de forma diferente, pero básicamente generalmente no es difícil. Entonces, ¿qué vamos a revisar acá? Aquí puede pasar con los carbones o escobillas lo siguiente, que estén gastados. Entonces, para sacar estos carbones se saca por aquí atrás, por esta parte, y aquí lo tenemos. En este caso, como ustedes se dan cuenta, estos carbones se le ha dado mucho uso y se fijan que tiene que tener fuerza en la parte del resorte. Si no tuviese fuerza en esta parte, entonces estaría vencido. Bueno, de los carbones el consejo que les doy es, si ustedes van a comprar un carbón, cómprenlo, o el par de carbones que siempre lo venden junto, compren la original o de la mejor calidad posible, para que no se le estén gastando muy rápido. Dejemos esto aquí porque vamos a seguir haciendo mediciones. Bueno, ¿qué tipo de motor es este? Para los que no conocen, este tipo de motor es un motor universal monofásico. Es universal porque se puede conectar tanto a corriente alterna como corriente continua. En este caso se está metiendo corriente alterna, corriente AC de 120 voltios, pero también se le podría meter corriente continua y funcionaría exactamente igual. Bueno, y este tipo de motor tiene la parte de afuera, esta parte de acá donde está este embobinado, que se le llama estator, o también le dicen la parte de la bobina, y tiene esta otra parte de acá que es la que se mueve. Fíjense, es la parte móvil del motor, que se llama rotor, o también se le dice el inducido. Entonces vamos a sacar esta parte del inducido para hablar de ella un momento. Para sacar esto es bastante fácil. Fíjense, solo se levanta. De hecho hay que levantar todo. Cuando se hace esto ya no se deben tener los carbones conectados. Si se fijan, yo lo saqué sin los carbones y salió muy fácil. Ajá, aquí vamos a dejar esta parte acá, porque
muy oscura, muy negra, porque eso estaría obstruyendo el paso de la corriente desde los carbones hacia la parte del colector a través de las delgas. Estas cositas que se ven acá se le llaman delga. Entonces esto no debe estar muy negro o quemado y tampoco debe estar muy desgastado. Si esto está con un desgaste muy exagerado, entonces también va a empezar a fallar. Otra cosa que ustedes deben notar y ajustar es lo siguiente: si entre las delgas ustedes notan que están muy obstruido esta parte, o sea, está negra y está tapada, entonces hay que pasarle algo para hacerle limpieza entre las delgas. Para probar el inducido, lo que se hace es muy fácil. Con el multímetro puesto en continuidad, usted lo que tiene que hacer es primero verificar que de esta parte de las delgas exista continuidad entre ellas mismas. Fijan, esta parte metálica sí tiene continuidad porque es un solo elemento. Bueno, ¿qué otra parte debemos verificar? Ya vamos a hablar de la parte mecánica. Primero vamos a salir de la parte eléctrica. Entonces vamos a seguir acá. A esta parte, que es el de la bobina o el estator, si ustedes se fijan, aquí es donde llegan los cables. Los cables rojos, eso que ya medimos, ¿verdad? Llegan acá hacia un lado y el lado opuesto cruzado. ¿Cómo comprobamos que esta bobina está buena? Bueno, muy fácil. Si ustedes se fijan, las bobinas se puede ver claramente dónde comienza y dónde termina. Esta bobina comienza aquí, en este punto rojo, y termina en este punto negro. Entonces vamos a medirla desde aquí. Vamos a colocar el multímetro en continuidad de nuevo y vamos a medir vamos a ponerla así para que se vea mejor, entre este punto que está aquí rojo y este punto negro, y vamos a ver cuánto nos da. Entonces acá y acá. Entonces nos tiene que dar bobinas para ver si no tiene quemado, si no está negro, si no está sulfatado. Una de las fallas más típicas es que estos contactos aquí están mal, se desgastan, se sulfatan también, se ponen color negro porque sufren también de pequeños cortocircuitos, chispazos, digamos, y entonces ellos se deterioran. Que toda esta parte de las conexiones estén sólidas, que en algunos casos esto recalienta y esto se funde, y entonces después esto puede acercarse mucho aquí a la parte del rotor y entonces puede tener contacto y se puede dañar. También se pueden desconectar, en algunos casos se pueden desconectar, se pueden salir. Esas son las partes que hay que verificar visualmente, y en el caso que haya duda, pues se debe medir. Por ejemplo, si yo quiero saber que hay un buen contacto entre esta bobina y este cable negro, entonces mido de aquí hasta aquí. O sea, yo mido de acá hasta acá, y entonces ahí verifico que aquí en esta zona hay un buen contacto, porque si mido aquí solamente estoy midiendo el cable negro. Para medir que hay contacto hasta acá, lo mido en el otro extremo, correcto, y así hacemos con todo lo demás. También se utiliza un poco de lógica para la reparación de estas herramientas, obviamente como en cualquier aparato eléctrico o electrónico. Ok, ¿qué otra cosa hay que verificar? Ya entrando en la parte más mecánica también, porque acuérdense que estas herramientas tienen parte eléctrica y parte mecánica, y ambas partes son igual de importantes. Hay que verificar, como pueden ver, en este caso tiene rodamientos. No todos los taladros, dependiendo de lo nuevo que sea el taladro, va a tener rodamiento. En algunos casos tiene bujes, como ustedes saben, que también se utilizan, pero en este caso tiene rodamientos. ¿Qué es lo que se le verifica a los rodamientos? Que se vea que estén bien, que no estén oxidados y que no estén trancados. Eso es lo que generalmente se le verifica a los rodamientos. Y por acá, por este lado, hay que verificar, por ejemplo, en la parte del engranaje, que es la otra parte mecánica, se debe verificar que los dientes de los engranajes estén bien, estén completos. Por ejemplo, en la parte esta de acá, que no estén muy gastados estos dientes de los engranajes. Y bueno, otra cosa que hay que verificar es que tenga suficiente grasa. Es importante, y si no tiene, generalmente cuando uno destapa un taladro o una herramienta mecánica, generalmente uno le vuelve a colocar grasa de nuevo, aunque ya tenga grasa. Siempre se le debe colocar grasa nueva. Bueno, y lo otro que deben verificar por el lado de acá, por ejemplo, es, aparte de eso que les he dicho, el rodamiento también. Que el rodamiento se encuentre en buena condición. Generalmente ellos se pueden oxidar y se pueden trancar. Los rodamientos no deben tener ningún tipo de sonido, ni que se les sienta que están como un poco trancados. Deben estar completamente suaves. Si ustedes sienten que un rodamiento tiene un pequeño problema, aunque sea un pequeño problema ubicado o esté mal posicionado, debido a que la carcasa ha cedido, porque si ustedes se fijan, esto se fija justo sobre esta carcasa. Entonces,
si por alguna razón ha recalentado la carcasa, entonces ya no va a quedar justo en este sitio. Entonces esa es una de las razones. Cuando un taladro se está recalentando, tienen que revisar que esto esté bien alineado con el inducido. Tiene que estar en una posición perfecta. Igualmente, puede pasar también que el inducido no esté en la posición correcta si en la parte donde va el rodamiento también está desgastada o hay algún problema allí de calza, digamos. Generalmente se desgasta es el plástico. Entonces, esto también puede estar teniendo un juego y por esa razón también podría estar rozando dentro de la parte interna del estator con esta parte del inducido y también podría generar recalentamiento. Entonces en ese momento, si eso pasa, van a haber muchas chispas porque va a rozar esta parte interna con esta. Entonces ustedes van a ver un taladro que está echando chispas por acá internamente, pero no son las chispas normales de los carbones, sino son una chispa muy exagerada y eso se debe a que hay roce entre la parte interna del estator con esta parte del inducido. Bueno, como se fijan, no es muy difícil este tema de la reparación de las herramientas eléctricas. Vamos a pasar a otra para que ustedes vean. Bueno, entonces ahora vamos con una sierra caladora, como pueden ver, y vamos a desarmarla como siempre. Hay que empezar por estos tornillos que está acá. Y así sacamos toda esta pieza. Mi recomendación es, si ustedes sacan varias piezas, mantengan un orden cómo va colocado, y si es posible, si ustedes son muy nuevos haciendo esto, pues tomen fotos antes de desarmar. Eso también incluye la parte de adentro. Bueno, y ya sacamos todos los tornillos. Solo quedaron dos, pero eso simplemente se dejan ahí, no salen, pero ya esa parte está suelta. Vamos a proceder de la misma forma como lo hicimos con el caso del taladro. Con un destornillador de pala buscamos alguna parte donde lo podamos introducir y le hacemos palanca. Entonces esto se le hace, la parte esta con el destornillador de pala es solo para aflojar la carcasa, pero en verdad la carcasa ya está suelta, solo es que está en algunas partes que está más fuerte de sacar. Esto no tiene por dentro ningún agarre ni nada de eso, solamente esos tornillos y ya está aquí afuera. Básicamente es un dimmer. Y aquí en el caso de la sierra caladora, la velocidad se gradúa por acá a través de este circuito, que es un circuito con un triac que es básicamente muy parecido al circuito del dimmer. Entonces, como se dan cuenta, son muy parecidas las herramientas eléctricas por dentro. Ya hablamos que lo primero que se mide es el cable de alimentación desde las puntas con el multímetro en continuidad y se verifican las puntas aquí. Esa es la primera comprobación que siempre se debe hacer. Bueno, ¿y cómo funciona esto? Estos dos cables llegan acá, el negro y el blanco, como ustedes se pueden dar cuenta. Luego, del switch de acá va un cable hacia la parte del control de la velocidad y sale otro cable y se devuelve. De esta misma cajita sale un cable acá que se ve más o menos allí y se devuelve. Entonces, para acá se devuelven dos cables, fíjense. Aquí hay dos cables que vienen de acá, vienen por debajo de esto, y entonces esos dos cables que se devuelven son los que llegan aquí a la parte de el embobinado. Y aquí también tenemos las escobillas, como en el otro caso. Vamos a sacarla. Fíjense que esta escobilla sale igualmente por un lado de la bobina y por el lado contrario, pero cruzado, sale la otra escobilla. Aquí está. Básicamente es el mismo tema aquí con el inducido. El inducido hay que verificar que no esté negro esta parte, es muy importante, que no esté muy gastado y que obviamente no le falte ninguna delga. Que yo no se lo mencioné anteriormente, pero en el caso que le falte una delga o esté una delga reventada, básicamente hay que cambiar el inducido, porque ya es muy difícil reparar esa parte. Igualmente cuando están muy gastadas, entonces ustedes van a ver que estas delgas ya perdieron la forma cuadrada. Y este ventilador que está aquí, ustedes tienen que fijarse que no esté gastado también, que no esté deteriorado o que le falten dientes, porque este ventilador cumple una función muy importante. Puede pasar que en algún caso a ustedes se les esté recalentando